Estamos de regreso, esta es la mañana con Dari. En este momento vamos a analizar lo que está ocurriendo en Venezuela y lo vamos a hacer de la mano del Rolkin Lorenzo, quien es experto en derechos humanos y analista de política internacional. Ya Rolkin ha estado con nosotros en otras ocasiones analizando la política internacional. Con él vamos a hablar de este tema y de otros temas. Bienvenido, Rolkin, a la mañana con Dari. ¿Cómo está todo? Buen día, Dari. Gracias a ti y al equipo, y saludo a los amigos seguidores de este espacio. Haciendo un poquito de historia, y el pasado 28, Venezuela desarrolló elecciones que se entendían que eran libres, soberanas y democráticas, en el cual habían 13 candidatos, me parece, 13 candidatos presidenciales, en los cuales había varias coaliciones, una encabezada por Maduro, una encabezada por Edmundo González y la líder, quien la apoyaba, la líder María Corina Machado, y que eran quienes encabezaban dos coaliciones. Los resultados dieron ganadores a Maduro, y esto ha generado toda una confrontación en Venezuela que ha llegado a latitudes internacionales, y hoy hay ya la OEA, la ONU, y queremos analizar qué implicaciones ya al día de hoy. Incluso hay implicaciones de República Dominicana, partiendo de que Leonel Fernández participó en calidad de observador. Eso tiende también a los dominicanos un poquito incómodo ver qué implicaciones puede tener futuras en términos políticos para Leonel Fernández, si eso se puede disipar o puede tener algunas implicaciones políticas. Pero en principio, ¿qué implicaciones puede tener en Venezuela lo que ha ocurrido en los últimos minutos y horas en la OEA y en la ONU, con las amenazas que ha ocurrido especialmente con Almagro frente a Maduro? Bienvenido, Rolkin. Gracias, Dari. Mira, Dari, yo creo que las implicaciones en Venezuela, con las medidas y con los anuncios que se han dado a lo interno de la Organización de Estados Americanos en la reunión extraordinaria que fue celebrada ayer en Washington de la Asamblea General de la OEA, sin lugar a dudas las consecuencias en Venezuela van a ser de aislamiento internacional aún más. Sabemos que el país desde el año 2019, después de unas polémicas elecciones presidenciales donde la oposición no tuvo participación, Venezuela fue cercada diplomáticamente por todo el entorno geográfico de América Latina, salvo raras excepciones como Nicaragua, Bolivia. Y esto naturalmente parece repetirse ahora después de los cuestionados resultados del pasado domingo. Y el impacto en Venezuela va a ser, sin lugar a dudas, que se va a agudizar aún más la crisis socioeconómica que esa hermana nación padece desde el año 2014, con la caída abrupta de los precios del petróleo y por el fracaso de un modelo económico ruinoso como ha sido el denominado socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, con un régimen aún más aislado, cercado diplomáticamente, sin una veeduría internacional, el chavismo va a poder seguir acelerando su proyecto. ¿En qué consiste su proyecto político? En desmontar los elementos constitutivos del Estado de Derecho y del sistema democrático. Este ha sido un proyecto que inició en 1992 con una intentona golpista por parte de Hugo Chávez, fracasó por la vía militar, él es arrestado, dura 2 años, sorprendentemente es indultado, y luego por la vía electoral logra hacer lo que algunos llaman una especie de dictadura electa. Es decir, ya en América Latina, a partir del 98, los regímenes autoritarios de uno u otro signo no llegan a través del golpe militar, sino a través del sufragio. Ahora bien, tú señalabas algo. Yo creo que sobre las repercusiones en República Dominicana. Mira, yo le decía el otro día a unos amigos que el aislamiento internacional de Venezuela, buscado o no por el régimen, sin lugar a dudas no solo va a tener repercusiones a lo interno de Venezuela, sino también en los países del entorno geográfico de Venezuela, como República Dominicana y otros del Caribe y de Centroamérica. Y me explico. El primer impacto que vamos a tener nosotros podría ser en los próximos años o en el mediano plazo, radicar en el factor seguridad. Con una Venezuela aislada de la comunidad internacional, el país que de por sí no ha sido muy eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, ahora menos va a dar cumplimiento o va a observar acuerdos en materia de seguridad. Y por lo tanto, Venezuela podría, al estar aislada aún más de la comunidad internacional,
podría fácilmente convertirse en una especie de oasis de refugio y centro de operaciones para la criminalidad organizada. Y, por ejemplo, hay varios países que tienen con Venezuela acuerdos de tratados de extradición. Un país que se siente aislado por parte de un vecino o del multilateralismo dice, bueno, yo como un mecanismo de defensa no cooperaré contigo en materia penal internacional. Pero el segundo elemento de las consecuencias del cerco diplomático a Venezuela, del impacto en otros países más allá del interno, radica en el factor migratorio. Desde el año 2014, con la crisis generada por el modelo económico y por la caída de los precios del petróleo, todos hemos sido testigos del famoso éxodo migratorio. Venezuela antes era un país que recibía inmigrantes, específicamente cuando tuvo ese boom petrolero en los años 70 que se conoció como la Venezuela Saudita. Ahora los roles se han invertido. Es un país donde la gente lo que quiere es salir. ¿Y qué le espera? Perdón que te interrumpa. ¿Qué le espera a Venezuela? Porque hemos visto que por la propia situación que está viviendo se ha incrementado la emigración a otros países, la violación a los derechos humanos y todo lo que arrastra el gobierno de Maduro. Pero ¿qué se espera que ocurra con Venezuela en este momento tan difícil que está viviendo con el resultado de las elecciones? Mira, yo quisiera ser optimista y decir que allí va a haber una salida civilizada, institucional y constitucional, pero no va a ser así, creo que no. Porque hay varios factores que me llevan a mí a arribar a esa conclusión. En primer lugar, en Venezuela no quedan instituciones democráticas. Podríamos decir que quedan algunos residuos democráticos. Porque desde 1999 allí se ha perseguido el mismo fin que buscó Fidel Castro desde el 59 en Cuba. Lo único que en Cuba la vía fue la vía leninista, la vía armada para la obtención del poder a través de una guerra de guerrilla. En Venezuela se ha librado la lucha con fines de constituir un Estado socialista, totalitario, pero ha sido por otra vía, ha sido por la vía electoral. Es lo que los marxistas llaman la vía gramsciana, es decir, aprovechar los propios canales democráticos, pero una vez yo llego al poder hago lo mismo que hizo el otro por la vía armada, que es vaciar de contenido el Estado de Derecho, dinamitar la seguridad jurídica, hacer impracticable la separación de poderes. Entonces, por lo tanto, en un país democrático, si el órgano electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral, que es la especie de Junta Central Electoral, emite un resultado con el cual algún contendor en el proceso electoral no está de acuerdo, en una sociedad democrática lo más correcto es que impugne o que vaya a la jurisdicción contencioso electoral. Claro. Sin embargo, en Venezuela no solo es de cuestionada imparcialidad el órgano electoral, el órgano que organiza las elecciones, sino también la jurisdicción electoral. El órgano electoral es dirigido por una persona que saltó de ser contralor de Maduro a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. El presidente del del Consejo. Sí, es como la especie de Junta Central Electoral. Pero usted diría, bueno, ya que el órgano no es independiente, por lo menos yo tendría la salvación lo contencioso, de ir a la vía electoral para impugnar cualquier decisión o el resultado electoral. No, pero ocurre que en Venezuela la facultad de dirimir los conflictos electorales y de tipo partidista reposa en una sala del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema. Y en enero pasado muchos vimos cómo hubo una fuerte denuncia por parte de miembros de la oposición y de activistas de la sociedad civil en el sentido de que la presidenta y otros miembros de la sala electoral han tenido una notoria militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ojo, yo no creo que los miembros de un órgano electoral o de un tribunal electoral tengan que ser apolíticos. No, la política no existe. Decía Borges que cuando una persona dice que es apolítico ya está tomando una postura política, la de la antipolítica. Yo lo que creo que a un miembro de un organismo electoral lo que se le debe decir es que sea apartidista, sin lugar a duda. Hay otro elemento que yo considero que impide, que obstaculiza una salida civilizada e institucional que permita poner fin a este régimen autocrático. Y esta radica en el factor militar. En América Latina, la historia nos ha demostrado a nosotros que los militares solo se pronuncian contra un régimen autocrático y a veces democrático cuando consideran que están siendo apartados del disfrute de las mieles del poder. Ese no es el caso de Venezuela. Ese no es el caso. Este es un gobierno cuya principal estructura que lo sostiene es la militar, por lo siguiente. Si usted se analiza
el perfil de los principales ministros de Maduro, igual que los que tuvo Chávez, la mayoría de los ministerios están en manos de militares en activo o en situación de retiro. Pero lo mismo ocurre con las 23 gobernaciones. 20 de ellas son dirigidas por el Partido Socialista Unido de Venezuela y tienen como titulares antiguos militares. Pero lo más importante, para los efectos, las principales industrias venezolanas, las principales empresas venezolanas, que son el soporte de la debilitada economía, como por ejemplo Petróleos de Venezuela, PDVSA, están dirigidas por militares. Por ejemplo, quien dirige PDVSA es un señor en activo en el ejército bolivariano. Entonces, además de que los militares han sido los grandes protagonistas y los grandes beneficiados del proyecto político y por lo tanto llamado chavismo y por lo tanto le sirven de sostén, hay que tener en cuenta que el chavismo como estilo de gobierno es un proyecto de las Fuerzas Armadas. Militar. Es un proyecto militar por el hecho de que su fundador, Hugo Chávez, no solo era un militar, sino que Chávez funda un movimiento subversivo a lo interno de las Fuerzas Armadas, siendo él mayor en 1983, el famoso movimiento MBR 200 en honor al bicentenario del natalicio de Bolívar, y luego ese movimiento subversivo detona en una intentona golpista del 4 de febrero de 1992 que fracasa militarmente. Pero políticamente fue un éxito porque le dio fama a Chávez, lo cual le permite luego, por la vía electoral, llegar al poder. Entonces, este es un proyecto de las Fuerzas Armadas y como tal, los grandes beneficiados económicamente y políticamente han sido los militares. El militarismo, decía Octavio Paz, que el militarismo ha sido uno de los obstáculos para la democracia en América Latina. Él decía, el militarismo, el caudillismo y la argolla pesada de la deuda externa. En el caso de Venezuela, el factor militarista, yo creo que ha tenido un rol más protagónico que en cualquier otro país de América Latina. Y me explico. Si cualquiera de los amigos acá se estudia un poco la historia de Venezuela, los 213 años de historia independiente de ese país, desde 1811 a la fecha, se percatará que de esos 213 años de historia, 213 años, Venezuela solo ha tenido 40 años de gobiernos civiles y democráticos, que fueron exactamente los 40 años previos al gobierno de Chávez. Es decir, el periodo democrático que va entre el 59 y el 99, periodo democrático que fue dirigido por dos partidos, Acción Democrática de tendencia socialdemócrata y el Partido Social Cristiano, COPEI. Pero de ahí hacia atrás, hacia el 59, todos fueron regímenes autoritarios. Tenemos el régimen del general Pérez Jiménez, tenemos el régimen de Juan Vicente Gómez, de Eleazar López Contreras, de Medina Angarita, de Cipriano Castro. Que ya tienen hay una tendencia militarista. Rómulo Betancourt, que es el padre de la democracia venezolana, que existió hasta el 99, sometió a los militares a la obediencia al poder civil legítimamente constituido. Sin embargo, los militares no renunciaron a la idea de volver a gobernar a Venezuela porque históricamente se ha creído en un importante sector de las Fuerzas Armadas que los militares, al haber librado la guerra de independencia, son los legitimados para gobernar. Y ha habido distintas corrientes en las Fuerzas Armadas que creen en ello. Una corriente de derecha y una corriente de izquierda marxista, que es la que actualmente... ¿Cuál ha sido la tradición del pueblo venezolano con esos regímenes autoritarismo? Es decir, en República Dominicana tenemos historia. Es decir, nosotros tenemos historia de regímenes autoritarios, que ninguno ha salido vivo. Claro. ¿Cómo han salido en Venezuela? Mira, en el caso de Venezuela no se ha dado... una historia magnicida. Una historia magnicida, vamos a decir. Eso te explica de ajusticiamiento, de tiranicidio. Mira, así solo me llega un caso, pero fue muy cuestionable porque se dice que fue una propia conspiración interna entre los militares, que fue el asesinato del jefe de la Junta de Gobierno Militar de Venezuela de 1952, Carlos Delgado Chalbot. Pero ese no era un hombre con una clara tendencia hacia el autoritarismo. De hecho, se dice que ahí hubo una conspiración interna porque él era, como presidente de la Junta Militar, eso te explica que el hombre, digamos, más moderado. Pero, por ejemplo, Gómez murió en su cama. Mira, Chávez murió en su cama. Sí. Mira, Rolkin, ¿qué rol tú consideras pudiese desempeñar la comunidad internacional para la construcción de esa solución en Venezuela frente ya a un nuevo episodio, esta crisis postdemocrática? Ahí vemos cómo el expresidente Leonel Fernández plantea de que la cuestión venezolana debe ser abordada por los venezolanos. A mí me sorprendió estas declaraciones porque Leonel se le reconoce ser una figura
que ha promovido el internacionalismo y la diplomacia. Inclusive, recuérdese la disputa y el enfrentamiento que hubo entre los expresidentes Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa. Y fue el presidente Fernández, una figura externa a la problemática regional suramericana, quien contribuyó a la solución de un diálogo y un consenso. Pero también el caso de Zelaya, fue el presidente Fernández, ¿no? Fue quien le concedió el asilo político a Manuel Zelaya, de manera que esto contribuyó para que el entrante presidente de Honduras pudiese desempeñarse allí. Pero también recuerdo que recientemente el presidente Fernández pidió a la ONU intervenir en Haití. Entonces el asunto, óyeme, me llama la atención esa declaración del presidente Fernández, porque hay que reconocer que la comunidad internacional juega un papel importantísimo para solucionar situaciones y cuestiones como la que está aconteciendo en Venezuela. Mira, Leonardo, yo creo que yo he sido uno de los tantos sorprendidos no solo con las declaraciones del expresidente Fernández, un hombre de Estado, creo que uno de los grandes hombres de Estado de América Latina, sino también me ha llamado mucho la atención el hecho de haber ido allí como observador. Mira, de conformidad con los estándares internacionales de veeduría electoral, la labor de observación internacional en un proceso electoral no debe de recaer en un individuo, por más notable, por más respetable que sea, como lo es el presidente Fernández. La tarea de observar unos comicios es una responsabilidad de un organismo supranacional. Es decir, de una organización internacional, por varios factores. Primero, porque tiene individualmente. Claro, primero porque tiene todos los equipos técnicos, el personal, la experiencia y la calificación internacional para desplegar sobre el territorio a todo un personal. Y además, al final de las elecciones, ese organismo internacional emite lo que se denomina un informe. Por esa razón, desde 1990, la OEA tiene lo que se denomina las misiones de observación electoral, que casi siempre son dirigidas, porque es un equipo, es un colegiado, casi siempre son dirigidas por un expresidente o un exvicepresidente reputado de América Latina. Entonces, por lo tanto, yo soy de lo que cree que el expresidente Fernández debió de ir como mediador después del conflicto, después de las elecciones. Pero en modo alguno debió de ser observador internacional, porque esto desnaturaliza la figura de la observación internacional, que, insisto, no es una responsabilidad de un individuo, sino de un colegiado, de un organismo internacional. Con relación a lo que él señalaba, el expresidente Fernández, de que esta situación es una situación interna, que deben de resolver los venezolanos, no deja de sorprenderme. Y más viniendo de él, que es una persona conocedora del derecho internacional. Me explico. Una de las características del derecho internacional tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, del derecho internacional post-Segunda Guerra Mundial, es que la protección de los derechos humanos dejó de ser algo exclusivo del ámbito interno de cada Estado. Por lo tanto, los derechos humanos se convierten en un valor de protección internacional. Y en razón de esto, los derechos humanos son una excepción al otrora hegemónico principio de soberanía y de no intervención. Lo que quiere decir que la democracia, como derecho humano reconocido, no lo digo yo, lo dice la Carta Democrática Interamericana, cuando la democracia es transgredida en un país, ya ese asunto deja de ser exclusivo del ámbito interno de esa nación. Y cualquier miembro de la comunidad internacional, dígase Estado u organismo internacional, puede hacer la advertencia de que en determinado país se está violando la democracia como derecho humano y en tanto derecho humano, valor internacional. Es decir, la violación a los derechos humanos, la transgresión a un valor y derecho humano como la democracia, es una excepción al principio de soberanía. Y por lo tanto ya cualquier Estado puede inmiscuirse en esa situación interna. Claro, a través de los canales institucionales. No es que, por ejemplo, en Kazajistán se está violando la democracia y cualquier persona como presidente de otro país va a dar una rueda de prensa y va a exigir que allí se bombardee Kazajistán. No, hay una serie de instituciones supranacionales a través de las cuales debe de tramitarse el llamado de atención al país en el que se está transgrediendo la democracia. De cara a todos estos elementos, ¿qué se vislumbra? Porque uno escuchando todo esto nos dice, bueno, ¿qué solución uno le ve ya viendo lo que ocurrió en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde no se pudo lograr que autorizar que se presenten las actas de
de las votaciones, ya tú dices, bueno, si internacionalmente no se logra esto, Maduro obviamente va a lograr legitimar teniendo lo que es los esquemas institucionales de Venezuela, que es donde él tiene, es decir, el problema de Venezuela en principio es en Venezuela que hay que resolverlo, y él tiene los elementos institucionales de Venezuela, lo tiene a su favor. Es decir, en Venezuela él tiene a su favor. Ya el organismo de elección ya lo declaró ganador. Él acaba de depositar un instrumento contencioso. Es decir, él se adelantó. Él se adelantó y lo que debió hacer la oposición ya lo hizo. Él depositó una instancia solicitando una investigación del proceso electoral. Es decir, lo que debió hacer la oposición. Obviamente que la oposición no lo va a hacer porque no pero ya él se adelantó. Entonces, ya todos esos elementos él lo tiene ganado. Entonces, ¿qué esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Se quedó Maduro? Mira, yo quisiera ser, Dari, ay, cuidado. Optimista. Cuidado con los venezolanos. Yo quisiera ser... Que te comen vivos esos venezolanos. Esos venezolanos están vueltos una fiera aquí. Bueno, y es entendible. Se comían a Aquiles Correa, que Aquiles Correa dijo que... Yo quisiera ser... ¿Tú lo viste? Aquiles Correa publicó en Twitter, dijo... 5 años, pues sabes que son 5 años. 5 años más Maduro. Y se comieron los venezolanos. Cuando tuvo ese pueblo llorando, el pueblo más llorón del mundo. Óyeme, señores. Respeto a esa gente. Por Dios. Vamos, Rolky. Se pantelonen y óyeme y marchen a Miraflores y saquen a ese bandido del palacio. Marchen, y es fácil marchar. Mira, yo quisiera ser, Dari, optimista como demócrata y decir, bueno, va a haber una salida de Maduro, va a haber... En los próximos días se va a reinstaurar allí el orden democrático, constitucional. Mira, yo creo que no, por dos razones. Primero, yo decía el rol que tienen los militares acá, sin que se produzca una ruptura militar, sin que los militares emitan un pronunciamiento desconociendo a Maduro, va a ser imposible que el deseo de cambio en Venezuela se materialice. Porque, insisto, los militares solo desconocen a un gobierno, sea democrático o no, cuando los militares se sienten marginados del disfrute del poder. En segundo lugar, yo acá veo otro elemento y es el factor geopolítico. Para los efectos de la crisis venezolana, para los efectos de quienes quieren resolver la situación por la vía institucional, situación que la quieren resolver con el cambio de gobierno, la comunidad internacional solo viene siendo Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, para la causa democrática de Venezuela, la comunidad internacional se resume en Estados Unidos y Unión Europea. Y ocurre que en el actual contexto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, y sumémosle la OTAN ahí, tienen su agenda de política exterior volcada hacia Europa del Este, hacia Ucrania, hacia el Medio Oriente, Israel, Gaza, Irán, una que otra situación en Siria y en el Líbano, y hacia la zona del Indo-Pacífico, hacia China, evitar que China gane más hegemonía en toda su periferia. El caso de Venezuela, en la agenda de política exterior de Occidente, pasó desde hace mucho a un segundo o tercer plano. Sumado a todo esto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen unos problemas domésticos internos políticos que tienen que resolver y no se van a diluir con el tema venezolano. No voy a decir que ellos entiendan que ya sea una causa perdida, pero saben que desde la llegada de Chávez y el giro que Chávez le dio a la política exterior venezolana, Venezuela se convirtió en una pieza en el tablero geopolítico donde ya Occidente no tiene mucho dominio sobre esa pieza. Es decir, China, Rusia, hay gente que se enfoca solo en China y en Rusia, pero señores, allí Turquía e Irán tienen un nivel de influencia y unos vínculos económicos y comerciales con Venezuela impresionantes, porque tanto Turquía como Irán son potencias regionales y en el caso específicamente, pero regionales en Asia, en el caso específicamente de Irán, tienen unos vínculos comerciales históricos con Venezuela, porque son miembros fundadores de la OPEP y fueron durante muchos años de los principales productores de petróleo y en la actualidad son las mayores reservas de crudo. Hablando ya de las decisiones tomadas ya por Maduro y el impacto que pueden tener, dentro de todas las repercusiones que esto tiene, y Maduro tomó la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con República Dominicana y de retirar su delegación diplomática aquí y de que la delegación diplomática en Venezuela se retire. ¿Qué impacto tiene eso tanto para República Dominicana como para los venezolanos aquí en el país? No solo en términos de los servicios
porque ya a partir del derribo del muro, ya el tema diplomático no se inscribe solo en temas de los servicios, sino que eso impacta ya en temas económicos, claro, en lo que tiene que ver con el intercambio de productos y demás. ¿Qué impacto tiene eso para Venezuela y para República Dominicana? ¿Qué intercambio tenemos nosotros o teníamos en este momento en términos de productos? Si tenemos algún tipo de balanza, ¿qué productos intercambiamos aparte de lo que es Petrocaribe? Si lo tenemos, si hay algún tipo de intercambio de productos. ¿Qué comercios mantenemos nosotros con Venezuela en este momento? Mira, yo creo que el impacto económico no va a ser muy fuerte. Ayer leía por ahí que alguien decía que la balanza comercial entre Venezuela y República Dominicana rondaba en la actualidad en unos 35 millones de dólares. Es una suma insignificante. Claro, si eso es que suelten cuando eso. La comparamos con años pasados. Y yo creo que 35 millones de dólares. por ahí alguien dijo, ¿Qué es lo que le estamos vendiendo? Debería yo y confirmar algodón. esos datos. Pero mira, yo creo que el impacto económico va a ser más hacia Venezuela y no hacia República Dominicana. Y me explico. Nosotros durante muchos años fuimos muy dependientes de la compra y financiamiento de crudo desde Venezuela. Sin embargo, a raíz de el colapso en los precios del petróleo, Venezuela se vio, bueno, en la necesidad de hacer una serie de ajustes a su política de comercialización petrolera y de financiamiento a países de América Latina no productores de petróleo como República Dominicana, y todo esto en el contexto del famoso acuerdo de Petrocaribe. En esas atenciones, Venezuela se vio en la obligación de cobrar la deuda. Y varios países como el nuestro, lo que hicimos fue, bueno, mira, tenemos una deuda muy elevada contigo, sabemos que estás en una situación, tú, Venezuela, acuciante económicamente, yo te voy a comprar la deuda. Si te debo 10 millones de pesos, que no era el caso, te la voy a comprar en 4 millones porque estás desesperado. En efecto, así ocurrió. República Dominicana le compró la deuda a Venezuela, es decir, pagó la deuda que tenía con Venezuela, la deuda generada por el acuerdo de Petrocaribe, que era la compra de petróleo a pagar a futuro, es financiado. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, eso fue durante la administración del presidente Medina en 2015, que se compró la deuda que el Estado Dominicano tenía con PDVSA, con Petróleos de Venezuela. Pero ya ahora, en el gobierno del presidente Abinader, en el año 2021, se compró el 49% de las acciones que en la refinería dominicana de petróleo tenía Petróleos de Venezuela, PDVSA, es decir, la empresa estatal petrolera venezolana. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, República Dominicana no tiene mucho que perder. Es decir, y voy más lejos, no puede ser chantajeada económicamente, porque ya los vínculos económicos que el Estado venezolano tenía directamente en República Dominicana, ya sea a través del financiamiento de petróleo a largo plazo o ya sea teniendo un control accionario en la refinería dominicana de petróleo, no existe. Siempre nos chantajeaba el régimen con el tema petrolero. Por ejemplo, en el año 2003, cuando acá se encontraba viviendo el expresidente Carlos Andrés Pérez, el presidente Chávez le pidió al presidente Mejía que Pérez tenía que irse de Santo Domingo porque Pérez estaba utilizando el territorio dominicano para conspirar contra Chávez. Bueno, Carlos Andrés Pérez era un hombre muy ligado al PRD por la Internacional Socialista. Y lo que hizo Chávez al presidente Mejía no atender al llamado fue suspender la venta de crudo a República Dominicana. Ahora bien, decía, desde el punto de vista petrolero no hay impacto económico fuerte. En segundo lugar, Venezuela durante muchos años era un país desde el cual venían muchos turistas hacia República Dominicana. Hasta unos 15 años atrás, cuando Venezuela era un país considerado de renta media y un país de clase media, aquí venían muchos turistas venezolanos. Ahora eso se invirtió. Ya, lamentablemente, el venezolano que viene acá es en calidad de inmigrante, ¿verdad? De personas que tienen que venir a República Dominicana para desde aquí buscar una mejor vida. Por lo tanto, el turismo venezolano nosotros dejamos de percibirlo en gran medida desde hace unos 10 años atrás. El factor petrolero desde Venezuela no tiene un gran impacto desde hace 9 años, cuando le pagamos la deuda a PDVSA, y luego en el 2021 cuando el Estado Dominicano compró el 49% de las acciones. Yo creo que el impacto, más que económico, va a ser un impacto, vamos a decir, de afectos, porque hay que entender que acá históricamente ha habido una comunidad
en Venezuela hubo una comunidad dominicana y por lo tanto allí quedan personas de ascendencia dominicana o algunos dominicanos que tienen y tanto arraigo allí. han ido a invertir allá, dominicanos que han ido a invertir. Pero ojo, también ahí la inversión dominicana, la inversión extranjera en sentido general en Venezuela mermó. ¿Por qué? Porque desde que Chávez llega al poder en el 99, uno de sus proyectos fue declararle la guerra al sector privado. Y esa declaratoria de guerra al sector privado se fundamentó básicamente en una política de expropiaciones forzosas, porque él entendía, en su visión marxista de la administración de la cosa pública, que los medios de producción debían de estar en manos del Estado. Y era una constante como Chávez en su programa dominical, aló presidente, decía, exprópiese, exprópiese. Y eso no solo dinamitó la inversión extranjera en Venezuela, sino que también ahuyentó a todo inversionista. Mira, Rolky, sabes que uno de los mayores deseos de los presidentes, y se ha quedado demostrado en la región, es perpetuarse en el poder, continuar en el poder más allá, inclusive de lo que le permite la razón. Y hemos visto casos recientes en los últimos años, como Evo Morales intentó continuar en el poder. Vimos la consecuencia ahí. También Zelaya, quien terminó siendo asilado en la República Dominicana. Álvaro Uribe, que fue impedido por el Tribunal Constitucional. Pero también aquí en la República Dominicana. En el 2011, unos ingenieros constitucionalistas intentaron nuevamente modificar la Constitución. Digo nuevamente porque en el 2010 ya se había modificado. Y también el presidente Medina en el 2019 intentó introducir ese elemento para ser nuevamente candidato presidencial. Si este modelo chavista, que va rumbo a 3 décadas en el poder, logra nuevamente imponerse, ¿tú crees que este modelo, esta especie de sombra socialista, pudiese esparcirse por otros países de la región? Mira, ningún país de América Latina está vacunado al fenómeno del populismo en sus distintas variantes, sea de izquierda o de derecha. El populismo tiene como característica un líder mesiánico, autoritario, que entiende que el poder debe de ser concentrado en una figura y por lo tanto no debe de existir separación de poderes, y considera que él como líder redentor debe de gobernar sin limitación en los mandatos presidenciales. Ningún país de América Latina, reitero, está inmune a que eso surja, porque automáticamente hay una crisis económica y se van deslegitimando las instituciones democráticas. Se crea el escenario perfecto para que un caudillo socialista o un caudillo de derecha emerja y salga con el poder. ¿Cuál es el único remedio, podríamos decir, para evitar que países como República Dominicana puedan ser víctimas de un presidente populista y peor aún si es de tendencia bolivariana chavista? Yo creo que el gran remedio radica en dos: en buenos ciudadanos, porque la calidad de nuestros gobernantes va a depender mucho de la calidad de nuestros ciudadanos, es decir, apostar por el civismo. Pero en segundo lugar, que hayan instituciones fuertes, porque otros países de América Latina han tenido intentos de regímenes autoritarios o amenazas de regímenes autoritarios, y la diferencia con Venezuela ha radicado en cómo han encontrado las instituciones. Cuando llega a la presidencia un presidente, valga la redundancia, que encuentra un presidente con vocación autoritaria, que encuentra un país con las instituciones debilitadas, no va a tener barreras, no va a tener muros de contención y va a poder perfectamente desmontar el Estado democrático. Ahora, lo contrario ocurre cuando ese presidente asume el mando y encuentra instituciones todavía sólidas. Yo pongo un ejemplo. Algunas personas decían cuando el presidente Boric ganó las elecciones que en Chile se iba a reproducir el modelo venezolano, que él iba a desmontar las instituciones, que allí se iba a dar un Estado socialista. Y no, primero, yo siempre lo dudé, no creía, porque yo creo que él es de una izquierda democrática. Pero yo decía, en el supuesto de que él pretenda instaurar allí un Estado autoritario, se va a encontrar con un país con instituciones democráticas muy sólidas. Pero pongo otro caso, el caso del expresidente Trump, que no es América Latina, pero es América. El presidente Trump tomó una serie de medidas cuando llega a la presidencia en el año 2017 que rayaban en lo autoritario. Por ejemplo, aquella famosa orden ejecutiva que vetaba la entrada de personas provenientes de 5 países árabes musulmanes, sin importar la conducta individual de cualquier persona, por el solo hecho de usted ser de una nacionalidad. Pues mire, un juez de un condado de Estados Unidos
revocó e inaplicó esa orden ejecutiva del presidente Trump. Es decir, no hay vacuna contra el populismo y el autoritarismo. Ningún país está inmune a que por la vía electoral emerja un líder autocrático que quiera destruir el Estado democrático. La única ayuda, el único chaleco antibala contra el líder autoritario son las instituciones. Si el líder encuentra unas instituciones debilitadas, perfectamente va a poder allí erigir e instaurar un Estado autoritario. Si por el contrario se topa de frente con instituciones aún sólidas, esas instituciones van a ser las defensoras de la institucionalidad democrática. Bueno, Rocky, muchísimas gracias. Yo creo que a excelente ustedes. Análisis. Vamos a seguir dando seguimiento a la situación venezolana, ver más adelante si tendrá aquiescencia el sometimiento que hace el fiscal general a 3 ciudadanos venezolanos, incluyendo a María Corina Machado, sobre la acusación de sabotaje al sistema electoral, al cual se incluye a Leopoldo López y otro ciudadano que está fuera de Venezuela. Ver si eso tendrá aquiescencia jurídica y seguir adelante a ver si qué ocurrirá con los venezolanos, a ver si van a asumir con mayor rigor y valentía este tema de las elecciones, viendo la historia de que no ha salido ningún presidente autoritario, todos han muerto en su cama. No creo que haya en Venezuela. Todos han muerto en su cama, y en Venezuela todos han muerto en su cama, y porque Gómez murió enfermo de casi de 100 años. Claro. Vicente Gómez murió de 100 años. Sí, Juan Vicente Gómez tenía unos 80 y tantos años, pero murió de un cáncer, ¿no fue? Claro, pero venía gobernando Venezuela desde 1908 hasta el 35, es decir, murió enfermito. Pero Jiménez sí fue derrocado. Sí, pero vivo, no lo mataron. No, eso, vino acá a República Dominicana, vivió unos años acá, y después se fue. Y luego murió en España en 2001. Se fue para España, claro. Sí, nada de eso. Los venezolanos son buenos, tranquilos. Ellos con su novela tienen, ¿verdad? Gracias, Rocky. Siempre es Dari. Vamos a una pausa, vamos en breve de la mañana con Dari.